Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de la independencia de Texas, colocado entre comillas, ya que estamos hablando de la independencia de Texas. Texas era una provincia mexicana que se llamaba Coahuila, Texas. Por cierto, la palabra Texas viene del indígena, de la lengua indígena, que significa amigos o aliados. Pero Texas era una provincia de México que se llena de colonos de Estados Unidos y luchan contra el gobierno mexicano por obtener su independencia. Y en particular en esta independencia vamos a hablar de una batalla que fue emblemática y podemos decir sin que nos quede la menor duda que es una de las batallas más emblemáticas de toda la historia de los Estados Unidos, que es la batalla de El Álamo. Pero vamos a comenzar nuestra historia en el año de 1803. En el año de 1803 lo que iba a ser México no tenía frontera con los Estados Unidos. En el medio había una provincia enorme que en ese momento era francesa, fue española, francesa y en este momento era francesa, que se llama la Luisiana. La Luisiana es un territorio que no es el estado ese pequeñito que conocemos hoy como Luisiana, sino es un territorio de 2.100.000 kilómetros cuadrados, enorme. Y el presidente de los Estados Unidos en ese año, 1803, que era Thomas Jefferson, quería negociar con los franceses el control de la desembocadura del río Mississippi en Nueva Orleans y mandó unos emisarios a Francia. En Francia estaba gobernando en ese momento Napoleón Bonaparte, que se la pasaba de una guerra en otra y necesitaba dinero. Entonces, más bien le dicen a los delegados del gobierno de los Estados Unidos, te la vendo completica, pues. Y los delegados se asombran, pues era mucho más de lo que ellos aspiraban. Entonces se llega a un acuerdo de vender toda la Luisiana por $15 millones, que si sacamos unas cuentas rápidas, equivale a 7 centavos por hectárea. Entonces pasa, vamos a decir, lo que iba a ser México a tener frontera con los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos comienzan a poblar esos territorios y cuando México obtiene su independencia de España, le dan autorización a los colonos norteamericanos, más bien estimulan que vengan a Texas. Texas era un estado completamente despoblado, con sus 700.000 kilómetros que tiene hoy en día, tenía escasamente 5.000, vamos a decir, habitantes de origen hispano o mexicano, y el resto eran indígenas. Entonces ellos estimulan esa inmigración de colonos estadounidenses, le dan facilidades, tierras, ventajas de impuestos, etcétera, y eso se va llenando de colonos norteamericanos. Llega un momento, ya por el año 1830, que estos colonos superan el número de habitantes originales en 4-1, es decir, había 4 estadounidenses, 4 colonos por un mexicano. Y ya hay muchas diferencias culturales, hasta un poquito de fisionomía. Entonces estos texanos se empiezan a sentir incómodos. Pero llega al poder a México un personaje que es el personaje más importante de esta historia, que es el general Antonio López de Santa Anna. Y él quiere cambiar la constitución, que en este momento era federalista, por una constitución centralista. Y más bien, estos colonos aspiraban una constitución más federalista incluso de la que existía. Entonces ellos se reúnen en un sitio que se llama San Felipe, en la casa de un señor que se llamaba Stephen Austin, y hacen una convención y un pliego de peticiones al gobierno mexicano, que les leo los más importantes, que querían un sistema judicial independiente, querían el inglés como segunda lengua oficial que se pudiera usar en escuelas y en documentos legales, eliminar las leyes de aduana, o sea, reducción de impuestos, y crear una milicia propia. Por supuesto que esto es rechazado por el gobierno mexicano. Esto ocurrió el año de 1832. Si llegamos al primer hito de esta guerra, es un episodio que es hasta pintoresco, que se llamó el Cañón de González. En Texas estaban esos indios, como les dije, los Comanches, Toncagua, Carancuaca, y en el año de 1826 atacaron a los colonos de Estados Unidos. Y el gobierno mexicano les dio un cañón, un pequeño cañón para que se defendieran. Entonces, cuando ven que se están caldeando los ánimos, mandan un pequeño destacamento a pedirles el cañón a estos colonos. Los colonos más bien lo reciben hostilmente y sacan unos letreros y unas banderas que decía "Come and take it", ven y tómalo, algo así como diciéndole, a ver si te atreves a venir porque te vamos a recibir a plomo limpio. También sacaron una serpiente cascabel enrollada que decía "Don't tread on me", no me pisen, o sea, si me pisas es peligroso para ti. Y sí hay una balacera y el pequeño destacamento mexicano se va. Pero ahí podemos decir que comienzan las acciones. Esto fue los primeros días de octubre del año de 1835. Pero a la semana hay otro hecho muy importante, que es un sitio que se llama Goliad,
los colonos atacan y toman la guarnición y se hacen de algunas municiones y armas ahí. Y cuando llegamos, ya en diciembre, ellos atacan un sitio que en ese momento se llamaba San Antonio Béjar, que originalmente había sido una misión franciscana fundada en el año de 1718. Ellos atacan a este sitio, que se había dejado de ser una misión y se había convertido en una fortaleza, en un fortín, y se posicionan ahí y se fortifican desde diciembre. Este general Santa Anna toma el ejército y él va a poner orden. Él quería su constitución centralista y se dirige con un ejército que, si vamos a los números reales, era más o menos como 1.500 soldados de línea y había como 5.000 reclutas. Los números varían, dicen que en total los mexicanos eran entre 4 y 6.000 y los que estaban adentro, los texanos, los colonos, eran entre 180 y 260. Cuando este ejército se posiciona en las afueras de ese sitio, que se llamaba El Álamo, en esa misión, cuando ellos se posicionan afuera, la gente de la población, que era una población de cerca de 2.000 habitantes, huye. Y los mexicanos se posicionan el 23 de febrero del año 1836 y comienza el sitio del Álamo. Ese año fue bisiesto, o sea que febrero tenía 29 días. Al día 13, que era el 6 de marzo, ya atacan. Ellos van primero pues haciendo trincheras y cañoneando las posiciones de los colonos, y ya el 6 de marzo lo atacan, hay 3 oleadas y entran. Este general Santa Anna le había escrito a los colonos, en este momento estaba al mando un señor de apellido Travis, que se rindieran y los iba a tratar como prisioneros de guerra, pero que si no se rendían, lo que les esperaba era la muerte. Y ellos rechazaron esa oferta y pelearon hasta el final. Y efectivamente, cuando los mexicanos entran, amigos míos, no tuvieron paz con la miseria. Masacraron a todos los texanos. Y un hecho muy curioso es que en enero había llegado ahí un hombre famosísimo entre los Estados Unidos, como dicen ellos, un pionero que había contribuido a la exploración en Tennessee, etc., y que fue congresante, que se llamaba David Crockett. David Crockett muere heroicamente, todos murieron heroicamente defendiéndose de una fuerza muy, muy superior a ellos y sabiendo que les esperaba prácticamente una muerte segura. Pero esto fue lo que los libros llaman como una derrota gloriosa, ya que las cifras varían, pero dicen que los mexicanos perdieron cerca de 1.500 hombres, las cifras más exageradas, y las más conservadoras dicen que 400. Los texanos, por supuesto, todos fueron eliminados. Y se acuñó una frase que se hizo muy famosa: Remember the Alamo, recuerden el Álamo, que fue utilizada el resto de esta guerra de Texas y fue utilizada después en la guerra contra México, 9 años después. Y adicionalmente, más reciente, se hicieron montones de películas con este David Crockett a la cabeza, con ese nombre, Remember el Álamo. Entonces, bueno, así ese general Santa Anna toma esa guarnición del Álamo. Luego en marzo, el ejército mexicano ataca a un grupo de colonos y ellos se rinden y toman a 300 y tantos prisioneros y los llevan a ese sitio Goliat que habíamos hablado previamente, que ellos habían tomado y habían recogido armas y municiones. Y Santa Anna da la orden de fusilarlos. Y se fusilaron a más de 300 colonos, aunque les habían prometido cuando se rindieron la vida. Los fusilaron. Eso se conoció como la masacre de Goliat, y esos acontecimientos inflaron de valor a los texanos, y no solamente a los texanos. La gente de los estados fronterizos de Estados Unidos más bien se empieza a ofrecer y a darle ayuda a los rebeldes. Los rebeldes en este momento estaban a mando de Sam Houston. El general Santa Anna, de una manera incomprensible, a finales de abril, acampa en un sitio cerca de un río, San Jacinto, y da la orden de descanso y se ponen todos a dormir una siesta. Y hasta los centinelas duermen la siesta. Sam Houston, que nota que no hay ninguna actividad en el campamento mexicano, decide atacarlos, miren, y los agarra a todos, pero mansitos, y con un ejército bastante menor, los derrota y toma prisionero a Santa Anna. A Santa Anna ya lo habían destituido de la presidencia de México, en este momento ya no lo era, pero lo hacen firmar la independencia de Texas. Y en este momento pues pasa Texas a ser la República de Texas, un estado, un país completamente independiente, y duró así hasta el año de 1845, 9 años más, que es cuando es admitido en los Estados Unidos como el estado número 28. Ellos desde el principio negociaron la admisión en los Estados Unidos, pero como tenían esclavitud y ellos estaban buscando un equilibrio entre estados esclavistas y no esclavistas, se tardaron un poco en admitirlo, pero finalmente entró Texas en los Estados Unidos de América. Bueno amigos, esa era la historia que les queríamos contar y los esperamos en un próximo episodio de los cuentos del tío Pepe.